Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotras y vosotros. Vamos a hablar un poco de transición justa y empleo, ¿no? Pero antes me gustaría plantear algunas tesis que no me da tiempo a desarrollar por la premura de tiempo y que si acaso en otra ocasión pues las charlamos más profundamente, ¿no? El cambio climático no es más que un síntoma de algo mayor. Y eso mayor es una gran aceleración del productivismo, un crecimiento absolutamente desorbitado que en los últimos 40 años ha llevado a consumir la mitad de los recursos que se habían consumido en toda la historia de la humanidad, ¿no? De recursos fósiles, de minerales, de tierra, etcétera, etcétera. Más cerca. ¿Se ha escuchado algo de lo que he dicho hasta ahora? Sí. Entonces, todo esto ha sido posible por un petróleo y un carbón muy barato y muy abundante, consumido en muy poco tiempo y que ha hecho posible pues, esa extralimitación más allá de los límites del planeta, más allá de los límites para sustentar la economía y para sustentar la vida humana del futuro. Y en esa situación nos encontramos. Y por lo tanto eso no es una opción. El cambio respecto a esa situación no es una opción. No podemos elegir. Es una obligación. Ese cambio tiene que ser un cambio de modelo productivo, un cambio social y un cambio económico, porque además toda esta explotación de la naturaleza ha ido ligada también en los últimos años a un proceso de mayores desigualdades sociales y de mayores desigualdades entre países. El cambio climático, la crisis ecológica, es cuestión también de clases, es cuestión de la lucha de clases. Lo estamos viendo con el COVID. El COVID y otros virus avanzan más porque se han ido invadiendo los hábitats y destruyendo los ecosistemas y por lo tanto nos llegan virus de otras especies que si los ecosistemas tuvieran una mayor fortaleza no nos llegarían. Pero a su vez el COVID afecta más a la clase trabajadora y a la gente más humilde. Con el cambio climático, con la crisis ecológica, estamos ante esa misma situación. El cambio climático, la crisis ecológica afecta más a las clases trabajadoras, a la gente humilde, a las mujeres especialmente y a los países más pobres. Por lo tanto, es una cuestión social, de clase y ambiental y ecológica. Esos cambios van a tener efectos muy importantes sobre el empleo, sobre la economía y sobre el empleo. Cuando hablamos de transición justa, estamos queriendo decir que esa transición que es necesaria y que no podemos elegir, que hay que hacerla obligatoriamente, no puede recaer sobre las espaldas de los más débiles, no puede recaer sobre las espaldas de los trabajadores, de los pobres, de las mujeres o sobre los países más pobres o menos desarrollados. Hay que repartir las cargas, hay que hacer que esa transición vaya de la mano la tecnología con los cambios sociales. Sabemos que la tecnología no es neutral, es lo que nos quieren hacer pensar. Y por lo tanto, si queremos que esa transición sea justa, la transición debe ir, como digo, la tecnología de la mano de los cambios sociales en la misma dirección, en la dirección de la igualdad. Bueno, este cambio al que nos tenemos que afrontar, dicho así, en pocos minutos, es de tal magnitud y exige semejantes transformaciones, pues que es un cambio importante en muchos sectores de la producción, por supuesto es un cambio en el consumo, etcétera. No va a bastar con darle una pincelada de marketing verde, no va a bastar con electrificar el transporte, hacer coche ecológico y hacer renovables. No hay recursos en el planeta suficientes como para replicar el sistema actual solo que con renovables o con coche eléctrico. Esos recursos energéticos y materiales no existen. Por lo tanto, significa reducir consumo, reducir producción. Y eso significa repartir. Repartir el empleo, buscar otro modelo de vida en el que ser feliz no vaya tan ligado a consumir más y profundizar en la democracia económica. Como decía, esto significa replantearnos para esa transición justa el reparto del empleo, el reparto del trabajo, trabajar todos y todas, repartir el trabajo para poder trabajar todos y todas, ¿no? Los sindicatos de clase tenemos ese reto de integrar
la transición con la defensa de los empleos, porque estamos aquí, digamos que nuestra obligación es defender los empleos y las condiciones de vida de las personas trabajadoras. Nos enfrentamos a los procesos de descarbonización como el que se está dando ahora en las cuencas mineras. Dentro de poco nos enfrentaremos a los procesos de descarbonización del sector del automóvil, que es enorme y el reto es, bueno, que nos sobrepasa en este momento, ¿no? Y eso hay que hacerlo de manera, como he dicho, justa. Pero hacer la transición justa no es solo pensar en nuevos empleos y pensar en que los salarios tienen que ser similares a los actuales y que hay que acabar con la precariedad. Significa también democracia económica, significa control público de sectores básicos como la energía o como la banca. O sea, lo contrario de lo que está sucediendo en este momento con el tema de Bankia, ¿no? Porque son sectores claves en la planificación económica y en la construcción de cambios que nos lleven a un modelo que esté, digamos, unido o en armonía con los ecosistemas, con la naturaleza y el que no se pongan en duda las bases del sustento de la propia vida. Voy a concluir. Hay dos frases que quisiera recordar. Una ya se ha dicho. Una es que no habrá empleo en un planeta muerto y la otra es que tenemos que cambiar el sistema y no el clima. Muchas gracias. Nada, que yo en verdad soy presentadora. Bueno, nuestra siguiente ponente es de Fridays, Violeta Martena Roca. Como ayer anunciaba la pancarta que colgamos diferentes organizaciones sobre el arco de entrada a la Universidad de Zaragoza, las perspectivas sobre las que nuestra generación se ha criado y educado se pueden resumir en un lema: sin curro ni futuro en un planeta en llamas. No solo somos la generación que ha crecido encadenando dos grandes crisis económicas, las de 2008 y la que está viniendo ahora, sino que somos la generación que no aspira a que todo eso mejore en un futuro y que quede atrás como unos años malos. Porque al fin y al cabo comprendemos que todo esto tiene unos orígenes comunes. La pandemia del COVID-19 no solo ha paralizado el mundo y traído consigo situaciones muy dramáticas, sino que también ha venido a visibilizar, a evidenciar las grandes rivalidades y contradicciones del sistema económico y social en el que nos ha tocado vivir. Vivimos en un sistema que necesita, que exige, que es totalmente dependiente de extraer y consumir cada vez más recursos naturales. Esto ocurre cuando las sociedades humanas ya están llegando y sobrepasando los límites físicos del planeta. No es posible seguir aumentando cada vez más y más nuestro consumo de recursos y energía. Simplemente no hay más márgenes naturales. Vivimos en un sistema neoliberal que elige recortar servicios públicos y tan fundamentales para la mayoría social con el ánimo de contentar los intereses de una minoría de élites económicas. En este juego macabro, las desigualdades sociales no han hecho más que aumentar durante las últimas décadas. También durante estos meses de pandemia. Los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Vivimos en un sistema que ha hecho invisibles y que ha menospreciado todos aquellos trabajos de cuidados que son imprescindibles para sostener todas y cada una de nuestras vidas. Trabajos llevados a cabo fundamentalmente por mujeres. Trabajos que o bien se presentan como tareas de hogar llevadas a cabo de forma altruista y por amor, o bien son altamente precarios y con los sueldos más bajos. Vivimos en un mundo globalizado, en el que existe la libre circulación del dinero, pero no de las personas. Esto, entre otras cosas, provoca la explotación de los territorios y las personas que están a miles de kilómetros de nuestros hogares, calles y supermercados, mientras niega el auxilio y refugio a aquellas personas que traten de llegar a nuestras fronteras. Estos elementos, desde luego, crean un cóctel explosivo, y este es exactamente el planeta en llamas en el que nos ha tocado vivir. Un pequeño virus inofensivo en los animales salvajes salta a los humanos por zoonosis, debido a procesos de deforestación y ganadería intensiva. Es capaz de causar casi 1 millón de muertes a nivel. Un pequeño aumento de temperatura de apenas unos grados será capaz de producir consecuencias catastróficas que todavía no somos capaces de imaginar. Todo ello rodeado de una desigualdad creciente y un sistema que prioriza los beneficios económicos de las élites sobre las vidas de las clases populares. Porque, tal y como estamos viendo, esta pandemia sí que entiende de clases sociales. También lo hace y lo hará la crisis climática. A nosotros, todos estos nos parecen suficientes motivos para afirmar con firmeza y rotundidad que es necesario abandonar este sistema que destruye el planeta y abandona a las personas. Nosotras consideramos que es fundamental
caminar hacia la justicia social y climática, para poner en el centro a los colectivos más vulnerables y garantizar el derecho a una vida digna. Como muchas veces nos gusta decir, basándonos en la mejor ciencia posible, hoy en día nos encontramos en un punto de inflexión crítico para nuestras sociedades. Las advertencias acerca de la emergencia climática llevan gritando al vacío demasiado tiempo. Lo que hace 30 o 40 años se podría haber logrado de forma gradual, ahora mismo exige medidas drásticas y sin precedentes. Es además importante la fórmula que hemos usado. Hoy nos encontramos en un punto de inflexión, porque aquí la dimensión temporal es increíblemente importante. Es hoy cuando tenemos que actuar. Es hoy, es mañana, es el mes que viene, el año que viene, pero no dentro de una década más. Y si dejamos pasar esta oportunidad, pasaremos a la historia como todas aquellas generaciones que no fueron capaces de hacer algo cuando aún tenían la oportunidad. Y es que no podemos desaprovecharla, pero tampoco nos podemos confundir. No cualquier salida a la emergencia climática nos vale, pues de nada merecería la pena lograr una energía no contaminante si todavía hay personas que sufren cortes de luz y pasan frío en invierno por no poder pagar las facturas. En nuestras manos está impulsar un cambio para que nuestra sociedad avance hacia un proyecto ecosocial justo y democrático. En nuestra mano está evitar la inacción, que nos lleve hacia un proyecto ecosocial, el agotamiento definitivo de los recursos que sostienen la vida y a una mayor exclusión social y vulneración de los derechos humanos. Para llevar esto a cabo, consideramos fundamental que se aborde uno de los ejes que definen nuestra vida, el trabajo. Es necesaria una transformación que aleje el concepto de trabajo de la precariedad, la desigualdad y la destrucción del territorio. Como hablamos de trabajo y clima, no nos centramos únicamente en descarbonizar ciertas actividades empresariales. No nos vale con algunos cambios tecnológicos y soluciones de capitalismo verde, que mantienen el orden social existente, mantienen la explotación, mantienen el problema ecológico de fondo, por su elevada dependencia de recursos energéticos y naturales. Cuando hablamos de trabajo y clima, nos referimos a todas aquellas transformaciones imprescindibles para volver a encajar nuestra sociedad en los límites biofísicos del planeta, hacerlo bajo criterios de justicia social. Es decir, hablamos de la imprescindible reducción de nuestro consumo de materiales y energía. Hablamos de una redistribución del trabajo que garantice puestos de trabajo compatibles con una vida digna para todas las personas. Esto, que quizás suena muy abstracto, se concreta sobre lo local. Se concreta sobre todos y cada uno de los múltiples casos de conflictos laborales y ecológicos que atraviesan nuestro territorio. Se concreta en luchar por el cierre de los sectores más contaminantes, pero hacerlo de la mano de los propios trabajadores y trabajadoras, luchando por para que se asegure su futuro y el de sus comunidades. En los minutos que nos quedan vamos a hacer un repaso de algunos sectores que son fundamentales para esta transformación. En el caso de la industria, es imprescindible hacer frente a la deslocalización de la producción, a la obsolescencia programada y a la inmensa explotación de recursos y producción de residuos. Algunas industrias necesitan cerrarse bajo una transición ecosocial, pero esas trabajadoras no deben quedarse en la calle, sino que se debe asegurar su reinserción en un tejido económico más local, con un empleo más sostenible, estable y de calidad. El cierre y la reconversión debe llevarse a cabo de forma planificada y democrática, bajo criterios de justicia social y ecológica, no debido a decisiones empresariales en las que solo prima el beneficio económico. Aquí nos encontramos en casos como los de Nissan en Barcelona, Alcoa en Lugo o el caso reciente de Alumalsa aquí en Zaragoza, quien recientemente anunciaba el despido de 230 trabajadores. Como decíamos antes, cuando hablamos de trabajo no nos referimos únicamente al empleo remunerado, sino que hay toda una cara oculta fundamental para la vida, que son los trabajos de cuidado. Se trata de las tareas esenciales para el día a día, que en su mayoría son asumidas por mujeres y personas migrantes. Estos trabajos son responsabilidad de todas las personas y como tal deben ser redistribuidas, visibilizar, revalorizar y redistribuir. En este caso, durante estos meses de pandemia, hemos visto cómo han sido estos trabajos los que estaban en primera línea de contención: las cuidadoras de mayores, trabajadoras de residencias, limpiadoras y enfermeras. También las familiares haciéndose cargo de personas con dependencia y las vecinas organizadas en redes de apoyo mutuo. Si existe un sector igual de imprescindible que el de los cuidados, ese es el sector primario, con todos los procesos agrícolas y de producción de alimentos. Sin embargo, este ha sido un sector en el que los criterios monetarios globalizarios se impusieron y expulsaron a miles de agricultoras de las tierras que las cultivaban y alejando la utilización de técnicas tradicionales sostenibles con el territorio. La industrialización del campo, los tratados de comercio y un modelo agrícola orientado hacia la explotación y el monocultivo han secuestrado a este sector. La brutal dependencia hacia los combustibles fósiles, la maquinaria, los fertilizantes son incompatibles con un futuro en el que ninguno de estos recursos se presenta de forma abundante y barata.
Defendemos que es necesario avanzar hacia un modelo basado en la soberanía alimentaria, en la producción de proximidad, sostenible y ecológica. Defender a las personas que cultivan la tierra y también la propia biodiversidad y la fertilidad de esta. Sacar de las manos de grandes empresas privadas que explotan y especulan recursos y bienes comunes que nos pertenecen a todos. En el caso de Aragón nos parece especialmente relevante abordar el conflicto de macrogranjas y macromataderos, que poco aportan al territorio y presentan muchas consecuencias negativas. Además, nos interesa conocer y dialogar con las organizaciones que representan a los agricultores de nuestro territorio. Por otra parte, nuestro país ha sido desde hace décadas especialmente dependiente del sector del turismo. Estos meses de pandemia han puesto sobre la mesa los peligros de dependencia hacia una actividad tan frágil y estacional. Esto, aparte del propio impacto ecológico que tiene una actividad que exige la movilidad de cientos o miles de kilómetros en vehículos contaminantes. Frente a esto, reivindicamos un modelo respetuoso con las realidades locales, que potencie el ocio y la cultura popular, sin mercantilizarlos. No queremos ser ciudades o pueblos escaparate. En el caso de Aragón, nos parece especialmente sangrante la insistencia y perpetuación de un modelo de turismo de nieve que destroza valles de nuestras montañas y sienta las bases para pelotazos urbanísticos. En un planeta en llamas tendremos cada vez menos nieve, también menos energía y recursos para encender cañones de nieve artificial. Proyectos como los de Castanesa solo se justifican por los intereses económicos de una élite que desprecia su región. Por último, consideramos fundamental reivindicar y defender los servicios públicos. Durante la pandemia se ha demostrado lo imprescindibles que resultan para proteger a la mayoría social y las capas más vulnerables de la sociedad. También se han montado de forma clara las consecuencias de décadas de recortes y privatizaciones, el futuro incierto hacia el que avanzamos, marcando con crisis económicas, sanitarias y ecológicas. Existe consolidar y ampliar y blindar los servicios públicos. Tristemente, en esta ciudad hemos visto cómo durante la pandemia y la cuarentena se decidía bajar a mínimos la atención de servicios sociales y cómo se regalaban terrenos públicos para la construcción de un nuevo macrohospital privado. Por todos estos motivos, la lucha por el futuro toma más relevancia que nunca. No aceptaremos viejas recetas neoliberales, por mucho que ahora se disfracen de verde. Ponemos la mirada en las personas en situación de mayor vulnerabilidad, pobreza y exclusión, aquí y en todo el mundo. Es modelo de organizarnos, es modelo de impulsar el cambio que queremos, un cambio que ponga en el centro a las personas, los cuerpos, los territorios y al planeta sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Vale, el siguiente ponente es Javier Sánchez, de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos y la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón. Muchas gracias. ¿Puedo bajar la mascarilla o la tengo que llevar amordazada? Puesta. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarnos a la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, de la COAG, que quería agradeceros también el acto que habéis hecho y aquí sentados en el suelo sería maravilloso, como ha dicho la compañera, continuar este debate. Esa oferta de hablar con las organizaciones agrarias me parece maravillosa, porque conociéndonos en el territorio yo os invitaría a venir al medio rural, ¿no? Y hacer este mismo acto, pero en el pueblo, ¿no? Porque ¿qué es el cambio climático en el medio rural, ¿no? La mayor parte de las cosas ya las habéis comentado y aquí la compañera también ya ha hecho una reflexión de cuáles serían las alternativas para los ganaderos. Nosotros siempre hemos estado en reconversión permanente y seguimos teniendo un problema de renta, un problema de precios de hace 30 y 40 años y permanentemente desapareciendo los pequeños agricultores. Y la siguiente hoja de ruta va de lo mismo. Algunos hablan del Acuerdo de París, pero el Acuerdo de París está controlado por las grandes corporaciones. Lleva en la hoja de ruta la mercantilización del carbono, el intercambio de emisiones de carbono, de sur a norte o de norte a sur, etcétera, etcétera. Y además a la agricultura también la quieren meter en esa dinámica.
cuestiones claves es que nosotros que vivimos, sufrimos o disfrutamos de ese cambio climático, vemos permanentemente cómo tenemos temperaturas demasiado altas en febrero, en marzo. En verano tenemos unas radiaciones salvajes, las plantas no se comportan igual, los animales tampoco, las abejas tampoco. Este año ha habido un problema de producción de miel contundente y el cambio climático nos trae también ese tipo de cuestiones que vivimos en el día a día. Pero como paradoja, en el sector agrario nos cuesta muchísimo entender de qué va este debate del cambio climático. Si realmente se quiere una agricultura con agricultores, si realmente queremos apostar, como ha dicho la compañera, por otro modelo de sociedad. No vale cambiar el clima, sino apostamos por otro modelo de sociedad en donde sigamos trabajando alternativas reales al modelo de producción que nos están imponiendo, a una mayor industrialización y dentro de una economía de la financiarización. Cada vez más fondos de inversión en el medio rural, apostando por ese modelo, y donde lo que va a significar es expulsar cada vez más a los pequeños agricultores. Cada vez más disfrazada de políticas públicas, políticas que solo benefician a las grandes explotaciones, que solo benefician a las grandes corporaciones. En medio de esta cuestión, Endesa, ¿por qué le compra a Luengo 400 hectáreas de fruta para arrancarlas, poner almendro? ¿Será para comprar bonos de emisión de carbono al poner árboles? Esto es lo que está ocurriendo en Aragón de forma permanente. Pero hay una esperanza, yo no me quiero alargar mucho, porque estamos en medio del sector agrario de una uberización del campo. Palabra de uberización que habréis oído con el mundo del taxi, es exactamente igual. Cada vez menos grandes superficies controlan todo lo que compráis todos los días. Todos los días que vais a comprar, entramos a las grandes superficies que nos imponen qué producimos, cómo lo producimos y a qué precio. Y frente a eso hay muchas personas, grupos de consumo, personas que han impulsado mercados agroecológicos aquí en Zaragoza, en Huesca, en zonas de Teruel, en otras partes. Hay cosas que podemos hacer con nuestras manos y en esa construcción, frente a este Goliat cada vez más salvaje, en este capitalismo salvaje donde el cerdo, hasta que no se hinche todo, no explotará, y en ese proceso tal vez no podamos impedir que se siga hinchando, pero tendremos que construir esa aguja para que explote del todo, para que explote, pero mientras tanto no valdrá esa dinámica si no somos conscientes, y para mí que la gente joven esté aquí peleando por otro mundo posible, por otra alternativa, por un cambio de sistema, eso nos da esperanza. Pues en un medio rural en el que si quitamos a la agricultura y la ganadería, en la mayoría del territorio no queda nada. Pero no nos vale esa dinámica si no entramos en un modelo alternativo, en un modelo agroecológico, en un modelo de producción que tenga en cuenta algo tan clave, que nosotros también hemos perdido las raíces, y que volvamos a conectar con la madre tierra, lo que dicen los compañeros de Latinoamérica, la Pachamama, con la madre tierra, con el cielo, que volvamos a conectar con esa producción de agricultura sostenible, porque no valdrá una transición justa si no es social, porque la transición justa la podrán hacer las corporaciones, porque impondrán las normas y los modelos, y lo vemos permanentemente en esa dinámica tan bonita de reconstrucción con la pandemia, de la colaboración público-privada, que representa que los gobiernos se pongan al dictado de las grandes farmacéuticas, de las grandes corporaciones y de los que firman y les hacen firmar los tratados de libre comercio. Porque eso es lo que enfrentamos. Eso es lo que enfrentamos. Una gran contradicción de un modelo de agricultura que en parte no es sostenible, pero al mismo tiempo dentro de ese modelo está la solución. Y nosotros queremos que dentro de ese modelo social de agricultura esté la solución. Porque nosotros, trabajando en ese modelo agroecológico, con una construcción
conocimiento y formación del uso del suelo, del uso de materia orgánica, del abonado verde, que ya se lleva mucho recorrido por mucha gente en esa línea, con esos mercados de proximidad, ahí tenemos muchas posibilidades. Si hay cada vez una mayor conciencia en la población, tenemos muchas posibilidades de ser parte de la solución, parte de la alternativa y no el problema. Porque si solo jugamos a criminalizarnos entre nosotros, a señalando la parte enferma del mundo en el que estamos, las grandes corporaciones lo tienen a huevo. Sin embargo, si cogemos conciencia de la parte que nosotros podemos trabajar, la compañera lo ha dicho, desde la soberanía alimentaria, desde esos mercados agroecológicos, esos mercados de proximidad, esos mercados locales, esos grupos de consumo, desde la cuestión clave de un modelo de sociedad con derechos, o sea, derechos para todos los ciudadanos, desde ese concepto de igualdad, de cooperación y solidaridad que comentaba Luis, y desde esa clave de derechos también en el medio rural, para las mujeres, para los jóvenes, para los trabajadores en el campo, para los jornaleros. Hoy mismo estaba hablando con un senegalés de 31 años, y lo dejo aquí como apunte sobre el tema de los trabajadores en el campo, sin papeles. ¿Cómo es posible que tengan que pasar 3 años para que puedan tener papeles una persona? Y mientras tanto, ¿de qué creen que vive? ¿En qué trabajos realiza para poder subsistir aquí? Porque trabaja aquí, Entonces, y en esa parte, el elemento cuarto sería el acceso a los recursos, el acceso a la tierra. Para mí, el que encierra a todos, políticas públicas que vayan en esa dirección. Y denunciar las políticas públicas que van en contra absolutamente. Y habrá que ver si la futura política agrícola común es parte de la solución o va a seguir siendo el grave problema que, como siempre, ha implicado. Muchas gracias y cojo el guante para seguir trabajando cuestiones en positivo hacia adelante que construyen alternativas sólidas. Vale, el siguiente ponente es de Plataforma Leportanos en Ganadería Industrial, Álvaro Montón. Un aplauso. Bueno, don Javier ha dicho casi todo lo que yo quería decir. Pero bueno, voy a decir unas cuantas cosas específicas del porcino que no sé si las conocéis y después intentaré enlazar con el tema general, que es la situación en que estamos, en el momento en que estamos. Vale. Voy a deciros unas cuantas cosas concretas sobre qué es la plataforma. La plataforma empezó en enero del 16 como respuesta espontánea e inmediata ante la urgencia de 2 granjas que nos querían colocar en el territorio. Litigamos, entramos en pleito y uno de los pleitos lo hemos perdido ya, el otro está todavía pendiente, pero hemos conseguido una cosa importante. No ha habido más solicitudes y estoy seguro, habría pues una docena en nuestro pequeño territorio. No sé si lo conocéis, se llama El Abadiado, alrededor de Loporzano, al pie de la Sierra de Guara, una maravilla natural. Bueno, ya tendríamos allí docenas quizá, porque cada kilómetro se puede poner una. Tendríamos docenas de esas construcciones feas, chatas, grises, que son una auténtica llaga en el ojo, ¿verdad? Aparte de la fetidez con que nos ratifican a los que podemos vivir por alrededor. Bueno, el caso es que eso no ha continuado. No estamos libres, por supuesto. En cualquier momento puede saltar otra vez esto. El porcino industrial, voy a intentar describir qué es. El porcino industrial es un método de aplicación de sistemas industriales a las granjas, también a la agricultura, por supuesto,
y que viene de los Estados Unidos y que tiene ya desde los años 40 probablemente ya tiene un recorrido. Aquí no han tenido que inventar nada. El porcino industrial crea puestos de trabajo. ¿No es verdad? Crea muy pocos puestos de trabajo, puestos precarios que generalmente ocupa un pobre emigrante al cual explotan. Ese es el puesto de trabajo. Las granjas están extremadamente automatizadas. Un solo rumano, generalmente negrito, etcétera, puede llevar 3 o 4. El dueño de la granja no tiene que hacer nada. Antes sí. Bueno, ¿y qué es una granja de esas? Una granja de esas es generalmente un señor del pueblo al cual han convencido, o se ha convencido él mismo por codicia o por lo que sea, de que va a ganar mucho dinero. Una granja de con la que se empieza, 1999 cerdos, a los 2000 ya cambia la normativa, por lo tanto, 1999 cerdos. Vale aproximadamente entre 300 y 400.000 euros. Que me digan los que saben de los pueblos cuántos tienen ese dinero para ponerlo. Hipotecan y se ponen. Esto era la situación un poco al comienzo. Ahora ha cambiado mucho y voy a decir también por qué. Bueno, puestos de trabajo, eso poco. Ellos dicen que en Aragón han creado 11.000 puestos de trabajo. Yo sospecho que incluyen allí hasta las cajeras de los supermercados. Después, vertebra el territorio. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ellos, pues al asentar economía, son importantes, exportan, aportan dinero al sistema, etcétera. Bueno, la verdad es que casi nadie de los dueños de las granjas viven ahí. Se van. ¿Por qué? Pues porque las condiciones que están creando son malas. ¿Y dónde se instalan las granjas? Bueno, pues en sitios como Aragón, despoblados ya. Porque el tercer argumento que utilizan es que fija población. Es absolutamente mentira. Buscan los sitios donde no hay población o la población está muy envejecida e indefensa, es decir, que no les va a causar problemas para instalarse. Una vez que se instalan, la población disminuye, eso está comprobado. La población continúa disminuyendo mucho más. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad para nadie, para ninguna clase de iniciativa económica de instalarse. Es incompatible con casi todo. No digamos al turismo. Se hartan de decir que ellos aportan el 3 o 3,5% del Producto Interior Bruto de Aragón. Bien, ¿cuánto aporta el turismo? El turismo está aportando entre el 11 y el 15%. De 11.000 puestos de trabajo se arroga el porcino industrial que tiene, el turismo se calcula a tiempo completo 35.000. Bueno, esa es la comparación. Y que yo sepa, es bastante incompatible el turismo esto. ¿Por qué no hay protestas entre el sector turístico contra esta invasión de este tamaño tan descomunal y que les perjudica manifiestamente? Pues porque, sencillamente, también el turismo tiene sus empresas, los tour operators son como las integradoras del porcino, finalmente. Son empresas verticales que controlan y explotan a los de abajo, igual que hace el porcino industrial. Tenemos en Aragón, no sé dónde estamos porque ya me he cansado de contar cerdos, pues algo así como entre 10, quizá debemos estar 13, 14 millones de cerdos. En la provincia de Huesca, hace tiempo que hemos pasado los 3 millones de cerdos. Los 3 millones de cerdos significa esos 13 cerdos por per cápita. En Estados Unidos, me parece que fue en Iowa, pusieron el grito del cielo cuando llegaron a 1 cerdo por habitante. Aquí soportamos 13. ¿Cómo se consigue eso? Pues aquí y allá se consigue sencillamente con una total complicidad del poder público, que hace unas normativas así de laxas para que eso ocurra. Porque es un fenómeno que es absolutamente paralelo y no se entiende este fenómeno sin lo que ha citado Javier respecto a ese acaparamiento de tierras que está ocurriendo generalizadamente en todo el mundo, en Europa incluido, y no digamos en España. En España es tremendo. Este es una parte del argumentario. Otra parte del argumentario es
Bueno, el purín, eso que produce los purines, eso que producen los olores y tal, serán los 4 neorurales o 4 urbanitas que se quejan, porque en realidad no hay tal olor. Y es más, el purín es una riqueza, es fertilizante para la tierra. Sí, probablemente lo sería en unas cantidades mínimas, pero las cantidades que utilizan, y vamos, no da la tierra para semejante cantidad de purín, no da. Y además las normativas dicen de que para tales clases de estos se tiene que utilizar tantos kilos de nitrógeno por hectárea, para tales otras, tal. Eso se lo salta. No hay ninguna inspección. No ha habido ley de purines en Aragón hasta el año pasado. Y esto llevamos, ¿cuántos años llevamos el problema del porcino? ¿Cuántos años llevamos? Muchos años llevamos. Entonces, el porcino industrial es una invasión que está cargándose nuestro futuro, claramente. Pero no es más que la punta de lanza, lo visible, lo más visible, porque las granjas son muy visibles y olfateables, ¿verdad? La punta de lanza de algo que está en el aire y que está en todo el mundo. 5, 6, quizás 7 grandes corporaciones controlan el 70 o el 80% del comercio alimentario mundial. Determinan absolutamente todo. Esto que está ocurriendo aquí no ha sido decidido aquí, ha sido decidido a muchos kilómetros probablemente de aquí. Y el dinero, y vuelvo a enlazar con algo que he dicho antes, el pobre individuo de un pueblo que se pone una granja. Yo conozco casos reales de dos personas mayores que se endeudan, se hipotecan todo lo que tienen, incluida la casa, esto hace ya unos años, para hacerle una granja al chico, ¿verdad? Esto ya ha cambiado un poco. Eso es una barbaridad, eso, pero en un cierto momento era algo plausible. Incluso podemos decir, cuidado, en los años 70, 80, sobre todo en los 80, el tener unos cuantos cerdos era la salvación económica de una familia. Eso era otra cosa. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Esto significa la pérdida por completo del control. Voy a lo que estaba diciendo. Ahora ya no es eso de que uno se endeuda y tal. Te enteras de pronto, estoy hablando de casos que se ven, o que uno los percibe al estar olisqueando con estas cosas. Bueno, fulano de tal pueblo, pues que va a hacer una inversión, o ha hecho una inversión de varios millones de euros. No es posible de la agricultura esa inversión, es imposible. ¿De dónde viene ese dinero? Probablemente, con toda probabilidad, allí hay unos mecanismos de inversión externa que viene de fuera y que tiene relación con el land grabbing, con el acaparamiento de tierras, etcétera, etcétera, y con el acaparamiento en general de todo el sistema productivo agrario. Discrepo de Javier de una cosa: ya no hay remedio con el asunto de los pequeños agricultores. Han sido todos expulsados, millones, en toda Europa. En España, no digamos, ha sido arrasada la agricultura, ha sido absolutamente, casi del todo arrasada. Queda muy poco de agricultura familiar, porque esa agricultura familiar no se puede sostener más que en casos excepcionales, como por ejemplo el suyo probablemente, y otros que ha citado y que yo conozco también. Es de unos pocos. La ganadería industrial, en especial el porcino, fijaos lo que significa. Llega a un sitio, imaginémonos al comienzo del fenómeno, a principios de siglo. Llega a un sitio, empieza a sustituir, en base a hacer contratos con aquellos que tenían 100 cerdos, para hacerle una granja de 2.000, 4.000, 6.000, 10.000, los que hagan falta, ¿verdad? Entonces, esa persona que ha entrado, ese ganadero que ha entrado allí, primero, pierde por completo el control, porque no pone más que el lugar. Ni siquiera el trabajo que antes ponía y que era limpiar o vigilar o tal cual, ni siquiera eso, porque le ponen la integradora, así se llama la empresa, pone todo. Le pone el lechón cada 6 meses, los lechones, la cría que va a criar a los próximos 6 meses, engordar. Se lleva el transporte, lo pone también, y se llevan el matadero, por supuesto, el procesamiento de la carne y la comercialización.
pierde por completo el control. La integradora tiene el control de la tecnología, de la genética, de la fisiología, de toda la veterinaria, por supuesto, la clínica, la economía, la ingeniería, que hay metida, y mucha, en las granjas estas, son todas automatizadas. Todo eso lo controla alguien de fuera. Ha perdido por completo el control la persona rural, la persona del sitio. Y no es porque no tuviera valor los conocimientos que él tenía. Los conocimientos que él tenía y siguen siendo válidos, igual que son válidos los pocos labradores que quedan, que es oro puro, los conocimientos que tienen. Eso, es decir, tienen conocimiento de una cosa que lo ha echado por la ventana ya la agricultura y la ganadería industrial, que es la biología. La agricultura y la ganadería industriales piensan que todo es cuestión de tecnología. No tienen para nada en cuenta la biología. La agricultura es biología. Bueno, eso está olvidado. Pero esos pocos que quedan podrían significar realmente poner en pie algo. Suponiendo que por un milagro se pudiera hacer la transformación agroecológica en este país, aparecerían de pronto, yo he hecho un cálculo así por encima, unos 2 millones puestos de trabajo. Se acabaría el paro, se acabarían muchas otras cosas. Volveríamos a tener soberanía alimentaria. Todo eso no es posible. Estamos agarrados del cuello políticamente. Ya que he nombrado esa palabra maldita, voy a decir 2 palabras sobre ella. ¿Perdón? ¿Más tiempo? Vale. Voy a decir 2 cosas. ¿Por qué no se puede hablar en términos políticos? ¿Por qué? Yo he tenido muchas experiencias de esto. No se puede hablar de política. ¿Por qué? La gente, no sé, cuando te dice vamos a comentar esto, ¿qué solución política tiene? Bueno, es como si les hablases, no sé, de algo, no sé, lenguaje sexual o algo así, algo inconveniente. ¿Por qué es eso? ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué? No hay solución sin política, ¿eh? No hay solución a ninguna cosa social, desde luego. Podrá haber soluciones a cosas individuales, pero a cosas colectivas, sociales, no hay solución sin política. Por 2 cosas, pienso yo. Una, estamos absolutamente traumatizados de aquí por la dictadura, la guerra civil y tal y cual, y hay miedo, todavía hay miedo. Segundo, y la segunda razón, lo que estamos acostumbrados a ver como política, pues es porquería, es espectáculo, y la gente no somos estúpidos. Decimos, pues si esto es así, tal, y todo el mundo percibimos que por encima y por debajo de del ministro, de la institución política oficial que haya, hay algo que manda sobre eso, que es la oligarquía, la plutocracia, el estado profundo que se dice últimamente, porque es lo mismo. Hay otro poder allí adentro. Bueno, pues mientras no podamos hablar libremente de estas cosas y enfrentar los problemas, no hay solución y el tiempo se acaba. Lo han dicho por aquí y estoy absolutamente de acuerdo. Soy un convencido. Esto va a saltar y va a ser el todos contra todos dentro de poco si no encontramos las vías, porque van a empezar a ver las catástrofes y los problemas y no estarán las soluciones preparadas. Por lo tanto, nos vamos a lanzar a una guerra de todos contra todos. Eso va a ser horrible. Esto es lo que nos están preparando, porque está claro que los que están allá arriba, los plutócratas, les importamos un rábano. Están dispuestos a liquidar 3/4 partes de la humanidad sin problemas. No les temblará el pulso, no les temblará el pulso. Nosotros seremos los paganos. Y yo estoy realmente emocionado de estar con vosotros aquí en este sitio, pero estoy muy entristecido. Pues somos 4 gatos, somos 4 gatos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vale. Por último, de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, Paco Iturbe. Un aplauso.
Pues muchísimas gracias, evidentemente, en nombre de la Plataforma en Defensa de las Montañas. Ya que vamos coronando el acto, que llegamos a lo alto de la montaña, pues creo que está bien hablar de montañas en una tierra como esta de Aragón, que venimos de las montañas en buena medida. Lo que voy a tratar de contar es en realidad un ejemplo que de hecho ya se ha nombrado anteriormente, un ejemplo, entiendo que del libro. Estamos aquí hablando de lo que sería la justicia climática, un ejemplo de libro de la injusticia climática. Hoy vamos a hablar de Castanesa, porque Castanesa lo que hace es negar el cambio climático y además niega también todo ese modelo que estamos reclamando. Y es un buen ejemplo de lo que aquí en Aragón se hace, más allá de los discursos, lo que luego se hace en la realidad, más allá de esos discursos. Castanesa es un pequeño valle pirenaico de la Ribagorza Oriental, está un poquito más allá a la derecha de Benasque, ya en la frontera con Cataluña. Es un pequeño valle de alta montaña. Para los que no lo conozcáis, es un valle de origen glaciar, de alta montaña, que en el fondo de un circo glaciar, coronándolo, está allí el Ibón de Basibé. En el Pirineo llamamos ibones a los lagos de alta montaña que son de origen glaciar, una auténtica maravilla. Se ha estado hablando mucho de ganadería, también que ha sido modelado durante miles de años por los ganaderos del valle. Todavía a día de hoy su principal fuente de riqueza, fruto de esos maravillosos pastos, es una ganadería de altísima calidad que durante milenios ha dado de vivir a las gentes de allí y que todavía les podría dar de vivir. Esa ganadería, por supuesto, estamos hablando de una ganadería de altísima calidad, agroecológica, yo más bien casi diría que es súper agroecológica, del máximo nivel, pero allí en ese lugar la empresa Aramón está Cerler al lado, y la estación de esquí de Cerler ha decidido ampliar sus pistas, invadiendo ese valle hasta ahora virgen que os decía, ese valle de Castanesa. Lo hacen lo primero negando el cambio climático. Es un proyecto de hace 15 años, cuando casi no se hablaba del cambio climático. Para que os hagáis una idea, en su declaración de impacto ambiental no se incluye nada sobre cambio climático y no contiene un estudio de inhibición de si en la zona hay o no nieve. Una estación que es de esquí y hasta donde yo sé, sin nieve es bastante complicado el esquiar. Es un valle en el que a día de hoy hay escasa nieve. Es vertiente sur, donde nieva muy poco, donde encima es solana, con unos fuertes vientos, donde prácticamente no hay nieve, donde evidentemente las previsiones del cambio climático es que allí 10, 15 años va a ser imposible que haya nieve, que la empresa Aramón dice que ya la pondrá ella de manera artificial, mediante cañones de nieve, os habéis comentado también antes por ahí, que conllevan un tremendo gasto de energía, que llevan un tremendo gasto de agua. Ese Ibón de Basibé que os decía antes, maravilloso, se quiere utilizar como depósito de agua para esos cañones de nieve, que es un proyecto que no tiene absolutamente ningún sentido y que se hace negando el cambio climático. Cuando les hablas de que el Observatorio Pirenaico del Cambio Climático, un organismo científico, dice que allí no va a haber nieve dentro de 15 o de 20 años, ellos dicen que les da igual, que ya la construirán de manera artificial con los cañones de nieve, que si no hay agua, que ya la traerán de algún sitio, que si no hay energía, que ya la traerán de algún sitio, que eso del cambio climático, que es una cosa que no existe, es lo que te dice la empresa. Ese absurdo, además, se hace, pues si no lo sabéis, la empresa Aramón tiene participación pública del gobierno de Aragón y se van a invertir ingentes cantidades de dinero en ese sinsentido. Para que nos hagamos una idea, este proyecto se dice que es un proyecto declarado de interés general, pues yo creo que es un ejemplo perfecto de lo que hacemos. O sea que esos momentos, proyectos de interés general de Aragón, hay muy poquitos en Aragón. Pues uno de ellos es este. Eso le permite tener una gran cantidad, digamos, de saltarse o acelerar una serie de trámites y disponer también de grandes cantidades de dinero público. Se van a destinar 40 millones de euros. Si os veis un poco las noticias por ahí de lo que se destina al refuerzo de colegios, al refuerzo sanitario en estos momentos, 40 millones de euros es una auténtica barbaridad. El presupuesto, por ejemplo, de este año para luchar contra la despoblación en Aragón es de 500.000 euros.
80 veces menos. O sea que este proyecto es a lo que estamos dedicando nuestros recursos aquí en Aragón, a algo que niega el cambio climático, que dice que el cambio climático no existe, que ellos ya lo vencerán con cañones de nieve. A este sinsentido es a lo que nos estamos dedicando, a negar el cambio climático y a destinar todos nuestros recursos a esto. ¿Por qué se hace entonces? ¿Son estúpidos estos de Aramón? No. Lo que hace, y por eso os decía que es un ejemplo de libro, es recurrir a la segunda parte, a un modelo que en vez de cambiarlo seguimos en el modelo de las burbujas inmobiliarias. Aramón tiene unos prados en la zona, unos prados que quieren recalificar a urbanos y entonces venderlos y ahí sí sacar una importante tajada. Aunque no haya nieve, aunque esa estación no sirva de nada, aunque hayamos lanzado a un agujero 40 millones de euros de dinero público, ellos se embolsarán una buena dinero con esa recalificación urbanística. Y es por eso, por lo que evidentemente también niegan el cambio climático y les da igual y siguen para adelante con eso. Tiene muchísimas otras connotaciones. Solamente hoy, por ejemplo, ya que estamos hoy salía en el BOA, que se va a expropiar a numerosos ganaderos de la zona. Como os digo, es un valle ganadero, pues muchos de ellos tienen allí sus prados, muchos de ellos se niegan a abandonar sus prados, a abandonar sus ganados y a vendérselos a Aramón, y a los que se niegan se les va a expropiar, se les va a quitar esos pastos para que Aramón pueda ejecutar su proyecto. Y esa gente, pues bueno, no sé si tendrán que ir, o como mínimo tendrán que cambiar pues esas prácticas por otras prácticas. Por lo tanto, sí que, como os digo, insisto, es un ejemplo del libro de esa injusticia climática. Evidentemente, por no acabar simplemente con la injusticia, por ofrecer alternativas, sí que evidentemente tampoco hay que inventar la rueda. Ya en zonas de los Alpes y en otras zonas, lo que se está haciendo en zonas de montaña es, aparte de que cada valle es suyo, pero sí que en cuanto a todo lo que estará asociado a estaciones de esquí, es convertirlo en estaciones de montaña. El cambio climático lo que nos trae es que no va a haber nieve, pero por contra, ese tiempo en el que se pueden hacer otro tipo de actividades, que solo son en verano, se van a poder hacer durante mucho más tiempo, convertirlo en estaciones de montaña. Pero claro, para eso hace falta tener un paisaje en el que disfrutar, un paisaje que te permita hacer esas actividades. Si lo que hacemos es cargarnos el paisaje para meter cañones de nieve, lo que hará es, nos estamos cargando también nuestro futuro, de que de aquí a 10 o 20 años ni haya nieve, ni haya un paisaje con el que hacer actividades de montaña. Y evidentemente eso, y cada valle tiene su riqueza, y así en este caso de Castanesa, por ejemplo, sí que es un valle todavía a día de hoy con una importante actividad ganadera, que si en vez de atosigarla, de hostigarla y de echarla de allí, lo que se hiciera fuera fomentarla y potenciarla, sí que podría, igual que lleva siglos dando de comer a las gentes de allí, podría seguir dando de comer a las gentes de allí, a lo mejor en colaboración, en consonancia con algo de ese turismo de montaña que os decía. Pero eso, que para eso lo que tenemos que seguir haciendo es proteger nuestro paisaje, proteger nuestro territorio, proteger los valores que tiene cada lugar, y sí que el dinero público dedicarlo al bien común y no dedicarlo al bien de unos pocos en contra de los demás. Eso, agradecer el acto, agradeceros a todos que estéis aquí y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todas por asistir. También dar las gracias a las compañeras de Alianza y de Fridays, porque gracias a vosotras pues esto ha sido posible.